Hola, un gusto saludarlos. Habíamos estado platicando anteriormente sobre la importancia de la evaluación del desempeño dentro de las empresas. Decíamos que la evaluación del desempeño se da diariamente y de manera constante en todas las empresas porque siempre el jefe o el superior inmediato va a estar evaluando el trabajo que se hace. Pero aún así, pues siempre debe de existir un periodo formal establecido para evaluar el desempeño dentro de las empresas, para evaluar lo que están haciendo los trabajadores. El objetivo de la evaluación puede ser diverso, puede ser que nosotros evaluemos el desempeño para identificar necesidades de capacitación, puede ser que lo hagamos para promover, para ascender de puesto a algún otro trabajador o a algunos trabajadores, o también puede ser que nos permita asignar ciertos estímulos, aumentar salario o darles algún tipo de premio, de recompensa si el desempeño pues está siendo alto. También nos puede permitir identificar a aquellos trabajadores que no están teniendo el rendimiento adecuado y entonces pues permitirnos remediar la situación. Decíamos que el evaluador o el jefe de recursos humanos o la persona encargada de hacer esta evaluación del desempeño puede utilizar diferentes métodos para evaluar. Habrá que analizar cuál es el método pertinente para la situación que esté viviendo la empresa. Platicábamos en clases anteriores que está, por ejemplo, el método de escalas gráficas, que está el método de incidentes críticos, está el método de frases descriptivas, entre otros, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar en primer lugar del método de evaluación por pares. Como su nombre lo dice, en este método lo que hacemos es comparar a los empleados con su igual, con su par, por así decirlo, ¿no? Para que lo podamos entender. Entonces vamos comparando a los empleados de dos en dos y vamos anotando en la columna derecha al que es considerado mejor en relación con el desempeño. Esta es una primera opción. Hay algunos métodos que se van perfeccionando y nos permiten tener formularios un poquito más completos. Este es un primer ejemplo de 4 empleados a los cuales a cada uno le vamos a asignar una letra: el empleado A, el empleado B, el empleado C y el empleado D. Y entonces estos empleados han sido evaluados por el método por pares y nos permiten tener una claridad, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su productividad. Digo que de alguna manera porque ahorita vamos a ver si este método es lo suficientemente eficiente o no. Bueno, lo que hacemos en este pequeño formulario es ir comparando a los trabajadores. Si se fijan, en primer lugar comparamos al empleado A con el empleado B. En comparación de estos dos, se le asignó el punto al empleado B porque tiene un mejor desempeño. Luego comparamos al empleado A con el empleado D. De estos dos se le asignó el punto al empleado A porque tiene un mejor desempeño que el empleado D. Luego se compara al empleado C con el empleado D, obteniendo el punto el empleado C. Y así sucesivamente. Vemos cómo se compara A y C, B y C, B y D. Al final, nosotros sumamos los puntos que cada uno de los empleados obtuvieron en comparación con sus compañeros y podemos detectar que el empleado mejor evaluado o que mejor puntuación tuvo es el empleado B, que tuvo 3 puntos. En segundo lugar queda el empleado A con 2 puntos, luego el empleado C con 1 punto y el empleado D no tiene ningún punto. Aquí nosotros, como encargados de recursos humanos o como supervisores o gerentes, tendríamos que analizar qué es lo que está pasando con mi empleado D, que no está obteniendo ningún punto. Y entonces ahí ya me da un foquito rojo de que algo está sucediendo y que yo debo de prestarle atención a este empleado para que tenga un mejor desempeño. Este es un segundo ejemplo con un formulario un poquito más complejo, pero que igual tiene la misma utilidad. Aquí tenemos a 5 empleados, tenemos a Art, María, Chuck, Diane y José. Aquí en lugar de crucitas o de numeritos, lo que estamos utilizando son símbolos. Utilizamos el símbolo de más para decir que es mejor que y el símbolo de menos para decir que es peor que. Y entonces, en primer lugar, comparamos a Art con María y nos damos cuenta que Art es peor que María, que Art es peor que Chuck,
que Art es mejor que Diane y que Art es mejor que José. Luego evaluamos a María y nos damos cuenta que María es mejor que Art, mejor que Chuck, mejor que Diane y mejor que José. Evaluamos a Chuck y vemos que Chuck es mejor que Art, peor que María, peor que Diane y mejor que José. Evaluamos a Diane y vemos que es peor que Art, peor que María, mejor que Chuck y peor que José. Por último, evaluamos a José, vemos que es peor que Art, peor que María, peor que Chuck, mejor que Diane. Aquí ahora analizamos y vemos los símbolos que tuvo cada empleado y pudimos identificar que María ocupa el lugar más alto. Vemos que es la que tiene más símbolos de más y que entonces es el empleado que mejor se está desempeñando. Esto con base al criterio calidad del trabajo. Nosotros evaluamos a estos trabajadores con base a la calidad del trabajo. Hay un segundo factor que podemos evaluar, que es la creatividad. Y nuevamente hacemos lo mismo, vamos comparando a cada empleado y en este caso vemos cómo en cuanto a creatividad es Art quien tiene el primer lugar. Entonces, aunque el método de comparación por pares es un proceso muy simple, muy sencillo, puede ser muy poco eficiente y no es muy recomendable utilizarlo, ya que no nos permite evaluar de una manera integral al trabajador, sino únicamente en comparación a, pero no nos da una evaluación íntegra. Entonces no se recomienda a menos de que en una empresa no haya condiciones para otro tipo de método más completo. Pero aunque está padre y aunque sí a lo mejor nos permite detectar quién es el mejor que desempeña, pues la evaluación se queda un poquito corta y no es del todo recomendable. Otro método de de evaluación son las listas de verificación. En este método de evaluación del desempeño, nosotros vamos otorgando una calificación a ciertas oraciones que describen el desempeño del empleado y sus características. El evaluador normalmente es el supervisor inmediato y es probable que se tome en cuenta la opinión del supervisor o no, pero el Departamento de Recursos Humanos va asignando puntuaciones a esas oraciones que establecimos en nuestro formulario y entonces se le va asignando estos puntitos a la lista de verificación de acuerdo a la importancia que tienen estas oraciones en el desempeño del trabajador. El valor que se va concediendo a cada aspecto se va a encontrar en un paréntesis, muy probablemente sea el formato más común que encontremos para este método. Y bueno, si en la lista nosotros incluimos puntos suficientes, pues nos puede permitir tener una descripción muy precisa del desempeño del empleado. Es un método muy práctico, estandarizado, pero puede ser que estas afirmaciones que estemos utilizando reduzcan un poquito el grado en el cual nosotros podamos tener un panorama pues claro del desempeño del trabajador, porque lo estamos reduciendo a estas oraciones y a darles puntos a estas oraciones. Entonces queda un poquito cerrado este método. Las ventajas es que es un método económico, es un método fácil de administrar, de hacer, de aplicar. Y bueno, pues el evaluador no necesita una gran capacitación para poder aplicar este método. Entre las desventajas, pues es que puede suceder que haya distorsiones debido a que el evaluador puede tener ciertas opiniones subjetivas sobre el empleado o puede interpretar de manera equivocada las oraciones o asignar de manera equivocada los puntos o los valores y entonces esas son las distorsiones que podemos encontrar en este método. Aquí está un ejemplo, dice: señale cada una de las afirmaciones que se aplican al desempeño del empleado, se pone el nombre del empleado, el departamento, quién lo está evaluando y la fecha en la que se está evaluando. Y entonces aquí podemos asignar los puntos, ¿no? De si se queda horas extras si se le pide, y aquí se va señalando. Mantiene aseado su lugar de trabajo, se va señalando. Suele ayudar a quienes lo necesitan y ahí agregamos los puntajes, ¿no? Planea sus acciones antes de iniciarlas y bueno, puntuación total. Entonces ahí ya vamos sumando los puntitos
que corresponden a cada acción y dependiendo del empleado. Entonces, ese es un ejemplo de una lista de verificación, que son listas que pues utilizamos comúnmente. Por otro lado, existen métodos de evaluación con base al desempeño futuro. Todos los métodos que hemos estado viendo anteriormente son métodos con base al desempeño pasado, es decir, evaluamos lo que ya pasó. Pero se dice que si nosotros nos la pasamos evaluando el desempeño conforme a lo que ya pasó, es como si nosotros tratáramos de conducir a un país basándonos únicamente en la historia. Entonces, estos textos o estas situaciones nos revelan lo que ha ocurrido, pero no nos revelan lo que puede ocurrir a futuro. Estamos quedándonos con lo que pasó y ya. Pero lo importante también sería ver a futuro cómo podemos mejorar el desempeño del trabajador. Entonces, hay métodos de evaluación basados en el desempeño a futuro que se centran en un desempeño que está por venir mediante la evaluación del potencial del empleado y estableciendo los objetivos de desempeño. Entre los métodos o las técnicas que podemos aplicar para estos métodos de desempeño futuro están los siguientes. Los primeros son las autoevaluaciones. Cuando nosotros permitimos al empleado que haga una autoevaluación, podemos obtener una técnica muy útil, muy objetiva y que además puede alentar el desarrollo profesional del trabajador, el desarrollo dentro de su trabajo, porque de una manera personal él se está dando cuenta de sus oportunidades, de sus fallas y de las cosas que está haciendo bien. Entonces, una autoevaluación puede resultar muy útil. Entre las ventajas que tiene permitir que sea el propio trabajador quien haga su evaluación, podemos detectar que cuando es el propio trabajador, vamos a evitar que surjan estas actitudes de a la defensiva, de me estás evaluando mal, me estás evaluando injustamente. ¿Por qué? Porque es el mismo empleado quien se da cuenta de sus fallas y por lo tanto, pues esto debe de propiciar una motivación o un aliento a desarrollarse de una mejor manera. Las autoevaluaciones normalmente van a determinar las áreas que necesitan mejorarse y entonces esta técnica nos puede ser de mucha utilidad para determinar los objetivos personales a futuro dentro de la empresa. El aspecto más importante de la autoevaluación radica en que el trabajador participa en su evaluación y entonces como yo participé, como yo me di cuenta de esto, pues yo le voy a dedicar lo necesario para poder mejorar, para poder entrar en este proceso de mejoramiento porque yo me di cuenta, no porque tú me lo exijas, sino porque yo me di cuenta. Otra forma de evaluar el desempeño futuro es a través de la administración por objetivos. Esta técnica de la administración por objetivos consiste en establecer los objetivos de la alta gerencia hacia los niveles inferiores de la organización. Pero ojo, ¿cómo se establecen estos objetivos? Bueno, pues el supervisor y el empleado se sientan a platicar y entre los dos definen cuáles son los objetivos que desean alcanzar. Entonces, estos objetivos pues deben de ser medibles. Cuando hablamos de algo mensurable, queremos decir que es medible y además pues se establecen por mutuo acuerdo. O sea, tu supervisor y yo, empleado, estamos de acuerdo en que esto queremos alcanzar. Al cumplir esta condición de que ambos estamos de acuerdo, entonces el empleado se encuentra en una posición de estar más motivado para poder alcanzar estos objetivos. ¿Por qué? Pues porque él estableció estos objetivos. No hay ninguna imposición, no hay como tal una exigencia, sino que yo participé en formular este objetivo. Entonces, además de ir midiendo el progreso, pues los empleados van efectuando ciertos ajustes periódicos para poder alcanzar esos objetivos. Se va a ir dando cuenta qué tan cerca está de su meta o qué tan lejos y puede hacer estos ajustes. Pero también es importante que el trabajador reciba una retroalimentación periódica por aquello de que quizá no se esté dando cuenta que se está quedando un poquito corto al alcanzar el objetivo o que a lo mejor va muy rápido o algunas cuestiones, ¿no? Siempre será importante tener una retroalimentación periódica. Los pasos para que nosotros podamos implementar la administración por objetivos son los siguientes.
En primer lugar, pues definir los objetivos. Primero, los objetivos que son generales para la empresa, luego los objetivos que son importantes para cada departamento y de ahí los objetivos que son importantes para cada empleado. Luego se va a planear y se va a jerarquizar, es decir, se le va a dar prioridad a ciertas actividades que nos permitan alcanzar esos objetivos. Se va a hacer una evaluación periódica, puede ser trimestral o puede ser semestral, para realizar los ajustes que ya decíamos, los ajustes para poder alcanzar esos planes o esos objetivos. Por último, se evalúan los resultados y se van tomando decisiones. Las desventajas de este método es que en la práctica algunos programas de administración por objetivos tienen ciertas dificultades porque quizá los objetivos que se plantearon fueron muy ambiciosos o fueron muy pequeños, entonces ahí es donde encontramos una dificultad. Por eso se debe de tener en cuenta qué objetivo voy a poner y que ese objetivo sea lo suficientemente alto y lo suficientemente alcanzable. También otra de las desventajas es que algunas veces los empleados se consideran tratados con injusticia o simplemente se olvidan o posponen estas determinadas tareas, objetivos o áreas en las que se deberían de enfocar. Entonces, de ahí la importancia de hacer esa retroalimentación periódica. Por último, como método con base al desempeño futuro está la evaluación 360 grados, que este método es el que tú vas a investigar en qué consiste, cómo se implementa, cuáles son los objetivos de esta evaluación 360 grados, sus ventajas y sus desventajas. Una vez que tú conozcas un poquito más sobre este método, lo platicaremos en clase y lo aplicarás en tu empresa para hacer una evaluación 360 grados que tiene como objetivo el desempeño futuro. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Cuídate mucho y que estés muy bien.